El vestido blanco se arrastraba por el suelo polvoriento de la capilla de San Miguel, en las afueras de Hermosillo, Sonora. Paloma Herrera se quedó inmóvil frente al altar vacío, con el ramo de flores silvestres temblando entre sus manos. Las lágrimas habían dejado surcos negros de rímel por sus mejillas, pero ya no lloraba. El shock era demasiado profundo para las lágrimas. ¿Dónde están?, susurró al padre Mateo, quien permanecía junto a ella con una expresión de dolor y confusión. El anciano sacerdote bajó la mirada. A sus 70 años, había visto muchas bodas canceladas, pero nunca algo así. La familia entera de la novia había desaparecido. No solo el novio, todos. No lo sé, hija, llegué esta mañana y encontré esto sobre el altar. Le entregó una carta arrugada. Paloma la reconoció inmediatamente. La letra angular de su hermano mayor, Roberto. Paloma, papá descubrió lo del dinero que tomaste del negocio. Todos sabemos que fue para pagar las deudas de ese vago de Alejandro. La familia ha decidido que ya no eres bienvenida. No busques volver a casa. El terreno de la abuela también se vende. No tienes nada aquí. Las palabras se difuminaron ante sus ojos. El dinero. Claro, el dinero. 3 meses atrás había tomado prestados 50,000 pesos de la caja fuerte familiar para ayudar a Alejandro con sus deudas de juego. Él le había prometido devolverlos antes de la boda. Había dicho que su primo de Guadalajara le prestaría el dinero. ¿Señorita Herrera? Una voz desconocida la sacó de su trance. Se giró y vio a un hombre mayor, vestido con un traje barato pero limpio. Tenía la piel curtida por el sol y las manos callosas de quien trabajaba la tierra. Soy don Evaristo, del rancho Los Encinos. Su prometido. El hombre hizo una pausa incómoda. Me pidió que viniera a recoger unas cosas que le debe a mi patrón. Paloma lo miró sin comprender. ¿Qué cosas? El anillo que lleva puesto, señorita. Y si tiene alguna joya más que él le haya dado. Todo era prestado. El mundo se desplomó un poco más. Paloma se quitó lentamente el anillo de compromiso, una pequeña esmeralda que Alejandro le había regalado con tanto amor solo 6 meses atrás. Lo depositó en la mano áspera del hombre. ¿Sabe dónde está?, preguntó con un hilo de voz. Don Evaristo negó con la cabeza. Se fue anoche, señorita. Dijeron que hacia Tijuana. Llevaba maletas. Cuando el hombre se marchó, la capilla quedó sumida en un silencio sepulcral. Los invitados se habían dispersado hace horas, susurrando entre ellos, lanzando miradas de lástima y morbo. Paloma se quedó sola con el padre Mateo. «¿Qué voy a hacer?», murmuró, más para sí misma que para él. «Tienes el terreno de tu abuela en la sierra, ¿no?». Paloma negó amargamente. «Roberto dice que lo van a vender. Probablemente ya firmaron los papeles». El padre Mateo frunció el ceño. «Eso no puede ser. Tu abuela me dio una copia del testamento hace años. Ese terreno es tuyo por derecho, Paloma. Solo tuyo. Tu familia no puede venderlo sin tu consentimiento». Por primera vez en todo el día, Paloma sintió una chispa de algo parecido a la esperanza. «¿Estás seguro?». «Completamente. Tengo los documentos en la sacristía. Tu abuela María fue muy clara. Ese terreno debía pasar a ti cuando cumplieras 25 años o cuando te casaras, lo que pasara primero». Paloma tenía 24 años y técnicamente, aunque la ceremonia no se hubiera completado, había llegado vestida de novia al altar. En términos legales, eso podría ser suficiente. 1 hora después, con los documentos en la mano y el vestido de novia recogido en una bolsa de plástico, Paloma subió al autobús que la llevaría a la sierra. El padre Mateo le había prestado dinero para el pasaje y le había dado la dirección exacta del terreno. Según él, había una pequeña cabaña donde su abuela solía pasar los veranos. El viaje duró 3 horas por carreteras cada vez más estrechas y polvorientas. Mientras el autobús subía por las montañas de la Sierra Madre Occidental, Paloma miraba por la ventana los paisos que se iban volviendo más salvajes. Pinos, robles, barrancas profundas. Era hermoso, pero también desolado. Se bajó en el último pueblo, un lugar llamado Agua Fría, que consistía en poco más que una tienda, una gasolinera y unas 20 casas dispersas. El chofer le señaló un sendero que se perdía entre los árboles. «Por ahí debe estar el terreno de doña María, que en paz descanse», como a 1 hora y media caminando. Paloma se cargó su pequeña maleta y comenzó a caminar. Llevaba puesto un vestido sencillo azul que había guardado en su bolsa de mano y unos zapatos deportivos que le había prestado la esposa del padre Mateo. El vestido de novia había quedado atrás
como toda su vida anterior. El sendero era más difícil de lo que esperaba. Subía y bajaba entre rocas y raíces de árboles, y pronto comenzó a oscurecer. Cuando ya empezaba a preguntarse si se había perdido, vio humo elevándose entre los árboles. La cabaña de su abuela era pequeña pero sólida, construida con troncos y piedra. Tenía un pequeño porche al frente y una chimenea de la que salía el humo que había visto. Lo extraño era que se veía habitada. Había ropa colgada en una cuerda, un hacha clavada en un tronco y un huerto pequeño pero bien cuidado. Paloma se acercó con cautela. Tal vez había ocupantes ilegales. En esa región apartada no sería raro. Tocó la puerta de madera. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta, pero escuchó movimiento adentro. Volvió a tocar, esta vez más fuerte. Hola, soy Paloma Herrera, nieta de María Herrera. Esta es mi propiedad. La puerta se abrió lentamente. Ante ella apareció un hombre que le quitó el aliento. Era alto y fornido, con la piel bronceada y rasgos claramente indígenas. Su cabello negro le llegaba hasta los hombros y tenía los ojos más intensos que había visto jamás. Vestía jeans desgastados y una camisa de trabajo abierta que dejaba ver un torso musculoso lleno de cicatrices. Se miraron en silencio durante largos segundos. «Tú eres la nieta de Doña María», dijo finalmente. Su voz era profunda, con un ligero acento que Paloma no pudo identificar. «Sí. ¿Y tú quién eres?» «Me llamo Kai Méndez. Tu abuela me dejó cuidar este lugar». Paloma frunció el ceño. «Eso es imposible. Mi abuela murió hace 2 años». Kai asintió lentamente. 2 años, 3 meses y 4 días. Yo estaba con ella cuando murió. La respuesta tan precisa la desconcertó. Paloma sacó los documentos que le había dado el padre Mateo. «Mira, tengo los papeles. Este terreno me pertenece legalmente». Kai examinó los documentos sin prisa. Sus manos eran grandes y callosas, pero se movían con una delicadeza sorprendente al manejar los papeles. «Están en orden», dijo finalmente. «Pero Doña María me pidió que te esperara. Sabía que algún día vendrías. ¿Que me esperaras? ¿Por qué?» Kai la miró con esos ojos penetrantes. «Porque sabía que cuando fuera tu momento de mayor dolor, buscarías este lugar. Y sabía que necesitarías ayuda para sobrevivir aquí». Las palabras la golpearon como una bofetada. ¿Cómo podía este extraño saber lo que había pasado ese día? ¿Cómo puedes saber? Porque estuve en el pueblo esta mañana. Compré provisiones y escuché a la gente hablar de la boda que se canceló, de la muchacha que fue abandonada por toda su familia. Paloma sintió que se ruborizaba de vergüenza. Ya era el chisme del pueblo, probablemente de todo el estado para mañana. «No necesito tu lástima». «No es lástima», respondió Kai con calma. «Es una deuda que tengo con tu abuela. Ella me salvó la vida hace 3 años. Le prometí que cuidaría este lugar y que te ayudaría si algún día llegabas. ¿Te salvó la vida?» Kai se hizo a un lado para dejarla entrar. «Es una historia larga. ¿Tienes hambre?» Paloma se dio cuenta de que no había comido nada en todo el día. El estómago le rugía, pero su orgullo herido se resistía a aceptar ayuda de un extraño. «Puedo cuidarme sola». «Seguro que puedes. Pero la montaña no perdona a quienes no la respetan, y hace frío en las noches. El fuego ya está encendido y hay comida caliente». Como si hubiera sido invocado por sus palabras, un viento frío se coló entre los árboles, haciendo que Paloma se estremeciera. Su vestido ligero no era suficiente para el clima de la sierra. Entró en la cabaña con precaución. Era más acogedora de lo que esperaba. Había una sala pequeña con un sofá viejo pero cómodo, una mesa de madera maciza y una chimenea donde ardían varios leños. El aroma de guisado llenaba el aire. «¿Vives aquí solo?», preguntó. «Desde hace 2 años. Tu abuela me dejó quedarme a cambio de mantener todo en orden». Kai se dirigió a la pequeña cocina y sirvió 2 platos de lo que parecía ser un guisado de venado con verduras. Paloma se sentó a la mesa, todavía recelosa pero hambrienta. La comida estaba deliciosa. Mientras comían, Kai le contó sobre su abuela, cómo había llegado allí herido y perseguido, cómo Doña María lo había curado y escondido hasta que fue seguro salir, cómo ella le había hablado constantemente de su nieta favorita, la que tenía fuego en el corazón y dolor en el alma. «Ella sabía que algún día necesitarías un refugio», dijo Kai, «y sabía que este lugar podría dártelo si estabas dispuesta a aprender a vivir con la montaña en lugar de luchar contra ella». Cuando terminaron de cenar, Kai le mostró la pequeña habitación que había sido de su abuela.
Estaba exactamente como la recordaba de sus visitas de niña. La cama de hierro forjado, el armario de madera tallada, las fotografías familiares en las paredes. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», dijo Kai desde la puerta. «No te molestaré. Duermo en el cuarto de atrás». «¿Por qué haces esto?», preguntó Paloma. «No me conoces». Kai la miró con esos ojos intensos que parecían ver directamente a su alma. «Porque conozco lo que es estar solo contra el mundo. Y porque le debo todo a tu abuela». Esa noche, acostada en la cama de su abuela, Paloma miró por la pequeña ventana hacia el bosque oscuro. En algún lugar entre esos árboles, un hombre extraño pero bondadoso mantenía viva la memoria de la única persona que realmente la había amado sin condiciones. Por primera vez en todo el día, Paloma durmió sin pesadillas. «Cuéntanos, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Es increíble saber hasta dónde llegan estas narrativas tan humanas». El primer rayo de sol que se filtró por la ventana despertó a Paloma con una sensación extraña. Por un momento, no recordó dónde estaba. Luego todo volvió como una avalancha. La boda cancelada, la traición de su familia, Alejandro desaparecido y este lugar perdido en la sierra donde un extraño la había recibido por una promesa hecha a su abuela muerta. Se incorporó lentamente. Sus músculos estaban rígidos del viaje y la tensión emocional del día anterior. Afuera escuchaba sonidos que no reconocía. El golpe rítmico de un hacha contra la madera, el canto de pájaros que nunca había oído, el susurro constante del viento entre los pinos. Se vistió con la misma ropa del día anterior y salió de la habitación. La cabaña estaba vacía, pero sobre la mesa había un plato cubierto con una servilleta y una nota escrita con letra firme. «Hay café en la estufa. Volveré al mediodía. No te alejes de la cabaña sin conocer el terreno. K». Paloma destapó el plato y encontró tortillas de harina recién hechas, huevos revueltos con verduras silvestres y frijoles refritos. Todo estaba tibio aún. Se sirvió café en una taza de barro y se sentó a comer en el pequeño porche. Desde ahí podía ver mejor el terreno que ahora era suyo. Se extendía por varias hectáreas de bosque mixto, con un arroyo que corría por el fondo de una pequeña cañada. La vegetación era exuberante: pinos, encinos, madroños y plantas que no sabía identificar. Era hermoso, pero también intimidante. ¿Cómo se suponía que iba a vivir ahí? Ella era contadora. Había trabajado toda su vida en oficinas con aire acondicionado. Lo más cerca que había estado de la naturaleza eran los parques de Hermosillo. Terminó de desayunar y decidió explorar un poco, pese a la advertencia de Kai. Siguió un sendero que parecía bien marcado y que bajaba hacia el arroyo. El aire era fresco y limpio, tan diferente del smog de la ciudad. Por primera vez en meses, sintió que podía respirar completamente. Llegó hasta la orilla del agua y se agachó para beber. El agua era cristalina y helada. Mientras se refrescaba la cara, escuchó pasos detrás de ella. «Te dije que no te alejaras». Se giró sobresaltada. Kai estaba de pie a unos metros, cargando un arco y un carcaj con flechas. Tenía el torso desnudo y estaba cubierto de sudor, como si hubiera estado corriendo. «No me alejé mucho», respondió Paloma poniéndose de pie. «Solo quería ver el arroyo. Este sendero parece seguro, pero hay otros que no lo son. Hay barrancos profundos, animales salvajes y otras cosas». «¿Qué otras cosas?». Kai dudó un momento antes de responder. «Esta zona tiene visitantes que es mejor evitar, narcotraficantes que usan los caminos de la sierra para mover mercancía. A veces acampan cerca del arroyo». Paloma sintió un escalofrío. No había pensado en eso, pero tenía sentido. La Sierra Madre siempre había sido territorio de contrabandistas. «¿Por eso vives armado?». Kai miró su arco como si hubiera olvidado que lo cargaba. «Esto es para cazar, pero sí, también sirve para protegerse». Caminaron de regreso a la cabaña en silencio. Paloma notó cómo Kai se movía por el bosque con una gracia natural, casi sin hacer ruido, leyendo señales que ella no podía ver. Era como si fuera parte del paisaje. «¿Cómo aprendiste todo esto?», preguntó finalmente. «Mi abuelo me enseñó cuando era niño». Él era apache tradicional, de los pocos que quedaban que recordaban las viejas costumbres. «¿Apache de verdad?». «Chiricahua. Mi bisabuelo escapó a México cuando el ejército estadounidense los deportó a Florida. Muchos apaches se quedaron en la sierra, se mezclaron con las comunidades locales, pero conservaron el conocimiento». Paloma lo miró con nueva curiosidad. Ahora entendía su manera de moverse.
su conexión natural con el bosque, esos ojos que parecían ver todo. ¿Y tu familia? La expresión de Kai se endureció. Muertos. Mi abuelo murió cuando yo tenía 15 años. Mis padres habían muerto antes en un accidente. Después de eso, anduve solo muchos años. ¿Haciendo qué? Sobreviviendo, trabajando donde podía. A veces cosas legales, a veces no tanto. Llegaron a la cabaña justo cuando el sol estaba en su punto más alto. Kai fue directo a una pequeña estructura que Paloma no había notado antes. Un cobertizo donde guardaba herramientas y provisiones. Si vas a quedarte aquí, necesitas aprender algunas cosas básicas, dijo sacando un hacha pequeña. Para empezar, cómo cortar leña. ¿Quedarme? No sé si... ¿Tienes otro lugar a donde ir? La pregunta la golpeó como una bofetada. No, no tenía otro lugar. Su familia la había repudiado. Alejandro había desaparecido con sus deudas y ella no tenía dinero para rentar algo en la ciudad. Este terreno remoto era literalmente todo lo que le quedaba en el mundo. Está bien, dijo finalmente. Enséñame. Las siguientes horas fueron una revelación para Paloma. Kai le enseñó no solo a cortar leña, sino a seleccionar la madera adecuada, a apilarla correctamente para que se secara, a identificar qué árboles podían cortarse sin dañar el bosque. Le mostró las plantas comestibles que crecían alrededor de la cabaña, quelites, verdolagas, tunas, piñones de los pinos. Tu abuela sabía todo esto, le dijo mientras identificaban una planta de té de monte. Ella me enseñó muchas cosas que yo no conocía. Decía que las mujeres de su familia siempre habían sido curanderas. ¿Curanderas? Conocían las plantas medicinales, sabían cómo sanar. Tu abuela me curó de heridas que los doctores de la ciudad dijeron que me matarían. Paloma recordó vagamente a su abuela, preparando tés extraños para diversos males familiares. Su madre siempre se burlaba de esas supersticiones, pero Paloma recordaba que funcionaban. ¿Qué tipo de heridas? Kai se levantó la camisa y le mostró una cicatriz irregular que le cruzaba las costillas del lado derecho. Bala. Me dispararon cuando traté de detener a unos hombres que estaban abusando de una muchacha en un bar de agua fría. Los otros me dejaron aquí para que me desangrara. ¿Y mi abuela te encontró? Estaba buscando plantas medicinales cerca del arroyo. Me escuchó gemir y me trajo a la cabaña. Estuvo 3 días cuidándome, curando la infección con hierbas, dándome de beber tés amargos que me mantuvieron vivo. Paloma lo miró con nueva admiración. Kai no era solo un extraño que había aparecido en su vida. Era alguien que había arriesgado su vida por una desconocida y que había sido salvado por su abuela. Había una conexión allí que no entendía completamente, pero que empezaba a respetar. ¿Por qué no te fuiste después de curarte? Tu abuela me pidió que me quedara. Dijo que este lugar necesitaba un protector y que ella ya estaba muy vieja para defenderlo sola. ¿Defenderlo de qué? Kai miró hacia el bosque con expresión seria. Hay gente que quiere este terreno. Madereros ilegales, narcotraficantes que quieren usarlo como base, desarrolladores que quieren construir cabañas para turistas ricos. Tu abuela luchó contra todos ellos durante años. ¿Y ahora es mi lucha? Si decides quedarte, sí. Esa tarde, mientras Paloma practicaba cortar leña y Kai preparaba la cena, ella se dio cuenta de algo importante. Por primera vez en años, no estaba pensando en Alejandro, en su familia o en la humillación del día anterior. Estaba completamente presente, enfocada en aprender habilidades que podrían mantenerla viva. Cuando se sentaron a cenar, un estofado de verduras silvestres con carne que Kai había cazado, Paloma tomó una decisión. Quiero quedarme, dijo, al menos por un tiempo. Quiero aprender todo lo que puedas enseñarme. Kai la miró largamente antes de asentir. Va a ser difícil. La montaña no perdona errores, y los hombres que quieren este lugar tampoco. ¿Qué tan peligroso es realmente? Como si hubiera sido invocada por sus palabras, una serie de disparos resonó en la distancia. Kai se puso de pie inmediatamente y apagó la lámpara de aceite. «Muy peligroso», susurró. «Quédate aquí, no hagas ruido». Tomó su arco y salió de la cabaña como una sombra. Paloma se quedó en la oscuridad, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se escucharía a kilómetros de distancia. Después de lo que le parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, Kai regresó. ¿Qué era eso? ¿Cazadores furtivos? ¿O peor? Estaban cerca del límite sur de tu propiedad. Se fueron, por ahora, pero volverán. Siempre lo hacen. Esa noche,
Paloma se durmió con el sonido de Kai moviéndose sigilosamente alrededor de la cabaña, montando guardia. Se dio cuenta de que había cambiado una prisión dorada en la ciudad por una vida peligrosa pero real en la montaña, y por primera vez en años se sintió viva de verdad. Si esta historia te está tocando de alguna forma, comenta de dónde nos estás viendo. Cada lugar tiene sus propias heridas, y a veces es increíble ver cómo todos nos conectamos por historias tan humanas. Paloma despertó antes del amanecer, con el sonido de voces masculinas acercándose a la cabaña. No eran voces amigables. Hablaban en voz baja pero agresiva, y escuchó claramente la palabra ocupantes y algo sobre limpiar el terreno. Se levantó silenciosamente y miró por la ventana. 3 hombres con rifles se movían entre los árboles, dirigiéndose hacia la cabaña. Llevaban ropa de camuflaje y botas militares. No eran cazadores casuales. ¿Dónde estaba Kai? Como si hubiera leído sus pensamientos, sintió una mano en su hombro. Se giró y lo encontró agachado junto a su cama, completamente vestido y con el arco en la mano. 3 hombres armados, susurró. Vienen del sur. Tenemos que salir. Ahora. ¿Por qué no podemos quedarnos y explicarles que es mi propiedad? Kai la miró con una expresión que la heló. Porque vienen a matarnos, Paloma, no a negociar. Le ayudó a levantarse y la guió hacia la parte trasera de la cabaña, donde había una ventana pequeña que daba al bosque. La abrió sin hacer ruido. Hay una cueva a unos 200 metros colina arriba. Sígueme y no hagas ruido. Salieron por la ventana justo cuando escucharon que los hombres llegaban al porche frontal. Kai cerró la ventana cuidadosamente y tomó la mano de Paloma, guiándola entre los árboles en la penumbra del amanecer. «Oigan, ocupantes», gritó una voz ronca desde la cabaña. «Sabemos que están ahí. Salgan con las manos arriba». Kai aceleró el paso, llevando a Paloma por un sendero casi invisible entre los matorrales. Ella luchaba por mantener el ritmo, tropezando con raíces y ramas, pero él la sostenía cada vez que perdía el equilibrio. Detrás de ellos escucharon cómo forzaban la puerta de la cabaña y los gritos de frustración cuando descubrieron que estaba vacía. «Busquen alrededor, no pueden haber ido muy lejos». Kai encontró la entrada de la cueva justo cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse entre los árboles. Era una grieta estrecha entre las rocas, casi invisible a menos que supieras exactamente dónde buscar. «Entra», susurró, «y no salgas sin importar lo que escuches». «¿Qué vas a hacer?» «Lo que tengo que hacer». Paloma se deslizó por la grieta y se encontró en una pequeña caverna natural. Había mantas, provisiones y agua almacenada allí. Era obvio que Kai había preparado este escondite para emergencias. Desde afuera, escuchó los pasos de los hombres acercándose y luego la voz de Kai, más fuerte de lo que esperaba. «Están en propiedad privada. Váyanse ahora». «Mira nada más», respondió una voz burlona. «El indio salvaje cree que puede darnos órdenes. Esta tierra pertenece a Paloma Herrera, nieta de María Herrera. Tienen los documentos legales. Ustedes están allanando». «¿Documentos?», se rió otro hombre. «Aquí en la sierra los únicos documentos que valen algo son estos». Paloma escuchó el sonido inconfundible de rifles siendo amartillados. «El jefe quiere este terreno limpio para el próximo lunes», continuó la primera voz. «Pueden irse por las buenas o por las malas. ¿Quién es su jefe? Eso no te importa, indio. Lo que te importa es que si no han desaparecido para mañana, van a aparecer muertos en el fondo de una barranca». Hubo un momento de silencio tenso. Luego Paloma escuchó algo que la asombró. Kai se estaba riendo. Les contó su jefe que el último grupo que trató de tomar este terreno por la fuerza nunca salió de la sierra. ¿Qué quieres decir? Pregúntenle qué pasó con los hermanos Maldonado y sus 6 hombres hace año y medio. El silencio se extendió. Obviamente, los nombres significaban algo para los intrusos. «Eso fue diferente», dijo finalmente uno de ellos, pero su voz ya no sonaba tan segura. ¿Diferente? La voz de Kai se había vuelto fría como el hielo. Ellos también vinieron armados, también amenazaron, también creían que un apache solo no podría detenerlos. «Estás mintiendo. Los cuerpos nunca aparecieron, ¿verdad? Eso es porque la sierra se los tragó. Y ella tiene hambre otra vez». Paloma sintió un escalofrío. No sabía si Kai estaba diciendo la verdad o simplemente tratando de asustarlos, pero su voz tenía una calidad que la aterrorizaba incluso a ella. «Mira, indio», dijo el líder, pero ahora su tono era menos agresivo. «No queremos problemas, solo queremos que desalojen».
Entonces váyanse y díganle a su jefe que si quiere este terreno, va a tener que venir él mismo a pedírmelo. ¿Estás loco? ¿Sabes quién es? Sé exactamente quién es, y él sabe quién soy yo. Por eso envió a ustedes en lugar de venir él mismo. Hubo más silencio. Luego Paloma escuchó pasos alejándose, pero no se fueron todos. Jefe, dijo una voz más joven, tal vez deberíamos... El sonido fue tan rápido que Paloma casi no lo captó. Un silbido, un grito ahogado, y luego el ruido de un cuerpo cayendo. ¿Dónde está Miguel?, gritó el líder. ¡Aquí! La voz de Kai venía desde un lugar completamente diferente. Sigue vivo, pero no por mucho tiempo si no se van ahora mismo. ¡Te vamos a matar, maldito salvaje! Los siguientes minutos fueron un caos de disparos, gritos y movimiento. Paloma se encogió en el fondo de la cueva, tapándose los oídos, pero aún podía escuchar todo. Kai se movía por el bosque como un fantasma, apareciendo aquí, atacando allá, desapareciendo antes de que pudieran ubicarlo. Finalmente, el silencio volvió. Paloma esperó lo que le parecieron horas antes de que Kai apareciera en la entrada de la cueva. Ya se fueron, dijo simplemente. ¿Estás herido? No. ¿Y ellos? 2 heridos. Uno probablemente necesite un doctor. Todos vivos. Esta vez. Salieron de la cueva y regresaron a la cabaña. El lugar había sido revuelto, pero el daño era mínimo. Kai inmediatamente comenzó a revisar sus provisiones y armas. ¿Quién era esa gente?, preguntó Paloma. Sicarios del cártel local. Su jefe se llama Rodrigo Villarreal. Controla la mayoría del tráfico de drogas en esta región de la sierra. ¿Y por qué quiere mi terreno? Kai la miró seriamente. Porque está perfectamente ubicado para almacenar drogas antes de bajarlas a la ciudad. Tiene múltiples rutas de escape, agua fresca, y está lo suficientemente aislado para que nadie haga preguntas. ¿Esa historia de los hermanos Maldonado era cierta? Kai no respondió inmediatamente. Estaba limpiando una flecha ensangrentada. Ellos también quisieron tomar el terreno por la fuerza. Tu abuela estaba muy enferma, no podía defenderse. ¿Los mataste? Les di una oportunidad, la misma que les acabo de dar a estos. ¿Y qué pasó? No la tomaron. Paloma sintió que se le erizaba la piel. Estaba empezando a entender que Kai no era solo un protector gentil, era algo mucho más peligroso. ¿Qué va a pasar ahora? Van a volver, pero no inmediatamente. Primero van a reportar lo que pasó. Su jefe va a tener que decidir si vale la pena enfrentarse conmigo directamente. Y si decide que sí vale la pena, Kai terminó de limpiar la flecha y la guardó en su carcaj. Entonces, las cosas se van a poner muy feas, muy rápido. Esa tarde, Kai le enseñó a Paloma a usar un rifle. Era un arma vieja pero bien mantenida que había pertenecido a su abuela. Si algo me pasa, vas a tener que defenderte sola hasta que puedas llegar al pueblo. Algo como que me maten, Paloma. Esto no es un juego, estamos en guerra. Mientras practicaba disparar contra latas colocadas en un tronco, Paloma se dio cuenta de que su vida había cambiado completamente en menos de 48 horas. 3 días atrás, había estado probándose vestidos de novia y discutiendo menús de boda. Ahora estaba aprendiendo a matar para sobrevivir. ¿Crees que hice bien en quedarme?, le preguntó a Kai mientras recargaba el rifle. ¿Qué habrías hecho si te hubieras ido? ¿Volver a la ciudad sin dinero, sin familia, sin nada? ¿Buscar trabajo, empezar de nuevo? ¿Como secretaria? ¿Contadora? ¿Viviendo en un cuartito de renta, trabajando para otros el resto de tu vida? Paloma no respondió, pero sabía que tenía razón. Aquí tienes algo que es tuyo, continuó Kai. Algo por lo que vale la pena luchar. Tu abuela murió defendiendo esta tierra. ¿Vas a dejar que estos animales se la roben ahora? Pero es peligroso. Todo lo que vale la pena es peligroso, Paloma. La diferencia es si el peligro te está construyendo o te está destruyendo. Esa noche, mientras montaban guardia por turnos, Paloma reflexionó sobre las palabras de Kai. Por primera vez en su vida, estaba luchando por algo que era realmente suyo. No por complacer a su familia, no por mantener contento a un novio, no por cumplir expectativas sociales. Era aterrador, pero también era liberador. Cuando llegó su turno de hacer guardia, se sentó en el porche con el rifle en las piernas, mirando hacia el bosque oscuro. En algún lugar allá afuera, hombres armados estaban planeando matarla por un pedazo de tierra, y por primera vez en su vida, estaba dispuesta a matar para defender lo que era suyo. 3 días después del primer enfrentamiento, Paloma ya no era la misma mujer que había llegado llorando en vestido de novia.
Sus manos, antes suaves de oficinista, ahora tenían callos de manejar el hacha y el rifle. Su piel se había bronceado bajo el sol de la sierra, pero el cambio más profundo estaba en sus ojos. Ya no había rastro de la víctima asustada. Kai la observaba mientras practicaba tiro matutino, acertando 9 de cada 10 disparos a 50 metros. Era una alumna natural, con una concentración y determinación que lo sorprendían. «Tu abuela tenía razón sobre ti», le dijo mientras ella recargaba. «Decía que cuando llegara tu momento, te convertirías en una guerrera. Mi abuela sabía que esto iba a pasar. No exactamente esto, pero sabía que algún día tendrías que luchar por algo importante. Y sabía que tenías el espíritu para hacerlo». Paloma disparó otra ronda, acertando todas. Kai asintió con aprobación. «Ya disparas mejor que la mayoría de los hombres que he conocido, pero disparar a latas no es lo mismo que disparar a personas que te están disparando. ¿Crees que podré hacerlo cuando llegue el momento?» Kai la estudió cuidadosamente. «Ayer vi cómo mataste esa víbora de cascabel que entró a la cabaña. No dudaste ni un segundo. Eso me dice todo lo que necesito saber». Era cierto. La víbora había aparecido mientras cocinaba, y Paloma había tomado el machete y la había decapitado con un solo movimiento fluido. Ni siquiera había gritado. Eso era diferente. No tanto. En ambos casos, es algo venenoso que amenaza tu hogar. Esa tarde, mientras Paloma preparaba una comida con las verduras silvestres que había aprendido a identificar, llegó un visitante inesperado. Era un anciano indígena montado en un burro, que se acercó a la cabaña lentamente. Kai salió a recibirlo, y Paloma los vio hablar en un idioma que no reconocía. El anciano gesticulaba hacia las montañas y parecía agitado. Finalmente, Kai lo llevó adentro. «Paloma, te presento a Joaquín Tanori, el último curandero tradicional de la región. También es mi tío abuelo». El anciano la miró con ojos penetrantes y habló en español con acento marcado. «Tú eres la nieta de María la curandera. Ella me habló mucho de ti antes de morir. ¿Usted conocía a mi abuela?» «Conocerla», se rió. «Ella fue mi maestra durante años. Sabía más de plantas medicinales que muchos curanderos tradicionales, y me dijo que tú heredarías su don. No sé nada de plantas medicinales. El conocimiento está en tu sangre. Solo necesita ser despertado». Joaquín abrió una bolsa de piel y sacó varios manojos de hierbas secas. «Pero no vine solo por eso. Vine a advertirte. Rodrigo Villarreal está reuniendo hombres, más de los que ha usado antes, y contrató ayuda externa». «¿Qué tipo de ayuda?», preguntó Kai. «Mercenarios gringos, exmilitares. Llegaron ayer a su campamento base». Paloma sintió que el estómago se le encogía. Había estado empezando a sentirse confiada en sus nuevas habilidades, pero mercenarios profesionales era otra cosa completamente. «¿Cuántos hombres tiene ahora?». 15, tal vez más. Todos bien armados. Kai maldijo en apache. «¿Cuándo van a atacar?». «Mañana al amanecer». «Pero eso no es lo peor». «¿Qué más?». «Villarreal está ofreciendo recompensa por ti, Paloma. Vivo o muerto. 50,000 pesos». El silencio llenó la cabaña. 50,000 pesos era más dinero del que la mayoría de la gente de la sierra vería en años. «¿Por qué tanto?», preguntó Paloma. «Solo es un terreno». Joaquín intercambió una mirada con Kai. «Cuéntale la verdad», dijo el anciano. «Ya no hay tiempo para secretos». Kai suspiró profundamente. «Tu terreno no es solo estratégico para almacenar drogas, Paloma. Está directamente sobre una ruta de túneles naturales que conectan con cuevas al otro lado de la frontera con Estados Unidos. Es el paso de contrabando más seguro en toda la región. Túneles, tu abuela los conocía. Tu bisabuelo los descubrió durante la Revolución. Generaciones de contrabandistas han pagado a tu familia por usarlos. Eso es de donde venía el dinero que permitía a tu abuela vivir sin trabajar». Paloma se sintió mareada. Su abuela, que siempre le había parecido una mujer santa, había sido parte de operaciones de contrabando. «¿Por qué no me dijiste esto antes?». «Porque pensé que tal vez no tendríamos que llegar a este punto. Esperaba que Villarreal se conformara con encontrar otra ruta». «Pero no lo hizo». «No, esos túneles valen millones de dólares. Va a matarnos a todos para conseguirlos». Joaquín se levantó. «Hay más. Tu familia en Hermosillo, la que te abandonó, están trabajando con Villarreal». «¿Qué?». «Tu hermano Roberto le vendió información sobre la herencia. Le dijo dónde encontrarte. Están dividiendo el dinero de la recompensa». Paloma sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su propia familia no solo la había abandonado, sino que la había vendido a sicarios. «Mentira.
Tu hermano está en el campamento de Villareal ahora mismo. Llegó esta mañana. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Paloma, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia pura. ¿Cuánto falta para que lleguen? 10 horas, tal vez 12. Entonces tenemos que irnos, dijo Kai. Podemos escondernos en las cuevas profundas, esperar a que se vayan. No. La voz de Paloma era firme como el acero. No me voy a esconder, esta es mi tierra, mi herencia, y si mi propia familia me vendió, entonces ya no tengo nada que perder. Paloma, son demasiados, incluso para mí. Entonces no luchemos contra todos, luchemos inteligentemente. Se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro, su mente trabajando furiosamente. Los túneles pueden ser destruidos. Sí, pero ¿cuánta gente sabe exactamente dónde están las entradas? Muy poca. Tu abuela mantuvo esa información muy reservada. ¿Villareal sabe dónde están? No exactamente. Sabe que están en algún lugar de tu propiedad, pero no las ubicaciones precisas. Paloma dejó de caminar y los miró a ambos. Entonces destruimos los túneles. Sin túneles, no hay razón para querer la tierra. Eso eliminaría millones de dólares en ingresos futuros, dijo Joaquín. No me importa. Prefiero destruirlo todo que dejar que estos animales se beneficien de la herencia de mi familia. Kai la miró con nueva admiración. Sería una declaración de guerra total. Una vez que destruyamos los túneles, no habrá vuelta atrás. Villareal no va a parar hasta matarnos. Perfecto. Entonces, será una guerra. Pero será en mis términos. Las siguientes horas pasaron en una preparación frenética. Joaquín les mostró dónde estaban las 3 entradas principales a los túneles. Kai preparó explosivos improvisados con fertilizante y combustible diésel. Paloma memorizó cada sendero, cada escondite, cada ventaja táctica que el terreno podía ofrecerles. «Hay algo más que necesitas saber», le dijo Joaquín mientras empacaba sus hierbas. «Tu abuela me pidió que te diera esto si alguna vez tenías que luchar por esta tierra». Le entregó un collar de cuentas y plumas, claramente muy antiguo. Perteneció a tu tatarabuela, una mujer apache que se casó con tu tatarabuelo mexicano. Se llamaba Itzel. Era una guerrera legendaria. Paloma se puso el collar. Sintió como si algo ancestral despertara en su interior. ¿Qué le pasó? Murió defendiendo a su familia de soldados que querían expulsarlos de sus tierras, pero antes de morir, mató a 12 hombres con sus propias manos. Al atardecer, Joaquín se marchó llevando consigo algunos de los documentos más importantes de Paloma para mantenerlos seguros. Kai y Paloma se prepararon para lo que podría ser su última noche. ¿Tienes miedo?, le preguntó Kai mientras revisaban las armas una vez más. Sí, pero también estoy furiosa, y creo que la furia es más fuerte que el miedo. Tu abuela habría estado orgullosa. Kai, si algo nos pasa mañana, quiero que sepas que estos han sido los mejores días de mi vida. Por primera vez siento que soy quien realmente debo ser. Él la miró con esos ojos intensos que tanto la habían intrigado. No va a pasarnos nada, porque mañana no van a estar luchando contra una contadora de la ciudad y un apache solitario. ¿Contra quién van a estar luchando? Contra los herederos de guerreros que defendieron estas montañas durante siglos. Y esos guerreros nunca perdieron una guerra. Esa noche, Paloma durmió profundamente por primera vez desde su boda cancelada. En sus sueños, una mujer apache de ojos feroces le enseñaba a usar un arco mientras las montañas ardían a su alrededor. Despertó antes del amanecer completamente en paz con lo que tenía que hacer. El primer disparo resonó en las montañas a las 5:43 de la madrugada. Paloma lo escuchó desde su posición en las rocas altas, donde había estado esperando durante 2 horas con el rifle de su abuela cargado y listo. Abajo, en el claro donde antes había estado la cabaña, 15 hombres armados se movían en formación militar perfecta. Kai había tenido razón sobre los mercenarios. Se notaba inmediatamente la diferencia entre ellos y los sicarios locales. Estos hombres se movían como máquinas, cubriendo ángulos, comunicándose por señas, avanzando con la precisión de soldados profesionales. Pero había algo que no esperaban. La cabaña estaba vacía y llena de explosivos. Paloma sonrió fríamente mientras veía a los hombres entrar en la trampa. Kai había colocado los explosivos durante la noche, conectados a un detonador remoto que ella tenía en la mano. Esperó hasta que 6 hombres estuvieran dentro de la estructura. Apretó el botón. La explosión iluminó el amanecer como un segundo sol. La cabaña desapareció en una bola de fuego
que se elevó entre los pinos, llevándose consigo a los hombres que estaban adentro. Los supervivientes se tiraron al suelo, buscando cobertura, gritando órdenes en inglés y español. Era el momento. Paloma disparó su primer tiro, alcanzando a un mercenario en el hombro. No era un tiro mortal, aún no estaba lista para eso, pero el hombre cayó gritando. Su segundo disparo fue mejor, directo al pecho de otro que trataba de flanquear su posición. Desde el otro lado del claro, las flechas de Kai comenzaron a silbar por el aire. No erraba. Cada flecha encontraba su objetivo. Un ojo, una garganta, el corazón. Era como ver a la muerte misma moverse entre los árboles. «Están en las rocas», gritó una voz en inglés. «Suban por el flanco izquierdo». Paloma ya no estaba allí. Se había movido a su segunda posición, siguiendo el plan que habían trazado la noche anterior. Conocía cada sendero, cada piedra, cada árbol de su territorio. Los invasores estaban luchando en su terreno. Desde su nueva posición, vio algo que le heló la sangre. Roberto, su hermano, estaba entre los atacantes. Llevaba un rifle y un chaleco antibalas, y dirigía a un grupo de 3 hombres hacia donde creía que estaba escondida. La furia que sintió fue tan intensa que por un momento no pudo ver con claridad. Su propio hermano, la carne de su carne, había venido a matarla por dinero. Esperó hasta que estuviera a 30 metros. Entonces se incorporó y gritó: «¡Roberto!». Su hermano se giró, y por un momento sus ojos se encontraron. En los de él vio miedo, culpa y algo parecido a la sorpresa al verla tan cambiada. Ya no era la hermana dulce y sumisa que había conocido. «Paloma», susurró. No tenía opción. Papá dijo que... Ella disparó. La bala le atravesó la pierna, enviándolo al suelo con un grito de dolor. Los hombres que estaban con él levantaron sus armas, pero Paloma ya había rodado hacia otra cobertura. «La siguiente va al corazón, Roberto», gritó desde detrás de un tronco caído. «Dile a tus amigos que se vayan». «No puedo. Villareal me mata si regreso sin ti». «Entonces deberías haber pensado en eso antes de vender a tu hermana». La batalla continuó durante 2 horas. Kai y Paloma usaban tácticas de guerrilla, atacando desde diferentes posiciones, desapareciendo antes de que pudieran localizarlos, forzando a los atacantes a dividirse y volverse vulnerables. Para cuando el sol estuvo completamente arriba, habían eliminado a 8 de los 15 hombres, pero los supervivientes se estaban adaptando y Paloma se estaba quedando sin municiones. Fue entonces cuando escuchó la voz que había estado temiendo. «Paloma Herrera». El grito venía desde el claro. «Soy Rodrigo Villareal. Quiero hablar contigo». Desde su escondite entre las rocas, Paloma pudo ver al hombre que había causado todo esto. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 35 años, bien vestido incluso para la guerra, con una pistola de oro en la mano y una sonrisa que la hizo sentir náuseas. «Tienes agallas, niña», continuó gritando. «Mis respetos, pero esto ya se salió de control». Paloma no respondió. En su posición actual podía ver que Kai se movía sigilosamente hacia Villareal desde atrás. Necesitaba mantener al capo distraído. «Te voy a hacer una oferta», sí, gritó Villareal. «Te doy $1.000.000 de pesos y te vas de aquí. Todos salimos ganando». «Ya te dije que no», respondió finalmente Paloma. «Esta tierra no se vende. Todo se vende, niña. La pregunta es el precio. El precio de mi tierra es tu vida». Villareal se rió. «Mírate, una contadora jugando a ser revolucionaria. Tu hermano me contó todo sobre ti. Eras una niña buena que nunca lastimó ni a una mosca». «Era», gritó Paloma, poniéndose de pie detrás de su cobertura. «Pero eso fue antes de que ustedes me enseñaran quién realmente soy». Levantó el rifle y disparó. La bala pasó tan cerca de Villareal que le arrancó el sombrero de la cabeza. El capo se tiró al suelo maldiciendo. En ese momento, Kai atacó. Se movió como una sombra mortal, apareciendo detrás de los hombres de Villareal con un cuchillo en cada mano. El primero ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de caer con la garganta cortada. El segundo se giró justo a tiempo para recibir una hoja entre las costillas. Villareal rodó y disparó su pistola dorada, pero Kai ya no estaba allí. El apache parecía multiplicarse, apareciendo aquí, atacando allá, desapareciendo antes de que pudieran apuntar. Paloma aprovechó la confusión para moverse a una posición mejor. Ahora podía ver claramente a los 3 hombres que quedaban con vida, incluyendo a Villareal y a Roberto, que seguía sangrando en el suelo. «Es suficiente», gritó una nueva voz.
Paloma se giró y vio a su padre, don Esteban Herrera, saliendo del bosque con las manos en alto. Detrás de él venía el resto de su familia, su madre, su hermana menor Carmen y su tío Raúl. «Papá», susurró Paloma, sin poder creer lo que veía. «Vine a detener esta locura», dijo su padre. «Roberto nos contó lo que estaba pasando. No sabíamos que habías venido aquí». «Mentiroso», gritó Paloma. «Roberto me vendió. Tú sabías exactamente dónde estaba». Su padre bajó la cabeza. Sí, sabíamos, pero no pensamos que fueras a luchar. Pensamos que te irías cuando vieras que era peligroso. ¿Y me dejaron aquí para morir? Necesitábamos el dinero», gritó su madre. «El negocio está quebrado, todo por culpa de ese dinero que robaste para tu novio inútil». La verdad golpeó a Paloma como una bofetada. Su familia no solo la había abandonado, había planeado su muerte desde el principio para cobrar la recompensa de Villarreal. Kai apareció silenciosamente a su lado. «¿Quieres que los mate?», susurró. Paloma lo miró, luego miró a su familia, luego a Villarreal, que sonreía pensando que había ganado. «No, tengo una idea mejor». Se incorporó completamente, dejando la cobertura, caminando hacia el centro del claro con el rifle en las manos. Todos los ojos estaban sobre ella. «Villarreal», gritó, «¿quieres los túneles, verdad? Por supuesto, te voy a mostrar dónde están». Kai la miró como si se hubiera vuelto loca, pero ella le hizo una señal con los ojos que él entendió inmediatamente. Paloma caminó hasta el borde del claro, donde una formación rocosa se alzaba sobre un barranco profundo. Debajo, invisible desde la superficie, estaba la entrada principal a los túneles de contrabando. «Está aquí abajo», gritó, «pero tienes que venir a verlo tú mismo». Villarreal se acercó cautelosamente con su pistola apuntando hacia ella. Detrás venían sus 2 hombres restantes y la familia de Paloma. Cuando todos estuvieron cerca del borde, Paloma sonrió. «Tienes razón en algo, Villarreal. Todo tiene un precio, y el precio de mi familia por traicionarme es esto». Sacó el segundo detonador de su bolsillo. «¿Qué es eso?», preguntó Villarreal. «Es el fin de tu imperio». Los túneles explotaron. La explosión fue tan masiva que se sintió hasta agua fría. Toda la formación rocosa se colapsó, llevándose consigo siglos de historia de contrabando. Rocas del tamaño de automóviles volaron por el aire. El suelo tembló como si hubiera un terremoto. Cuando el polvo se asentó, Villarreal estaba de rodillas mirando el cráter donde habían estado los túneles que valían millones de dólares. «Estás loca», me susurró. «Acabas de destruir una fortuna». «Era mi fortuna para destruir». Se giró hacia su familia. «Y ustedes, mi propia sangre. Vinieron aquí a venderme como ganado». Su padre trató de hablar, pero ella levantó la mano para silenciarlo. «Desde este momento ya no tengo familia. Ustedes están muertos para mí». «Paloma, por favor», lloró su madre. «Váyanse, todos, antes de que cambie de opinión y los mate». Villarreal se puso de pie lentamente. «Esto no termina aquí, niña». «Sí termina. Ya no tienes razón para querer esta tierra. Y si regresas, te estaré esperando». «¿Tú sola?». Kai salió de las sombras, con su arco tenso y una flecha apuntando directamente al corazón de Villarreal. «No está sola». El capo miró alrededor. De sus 15 hombres, solo quedaban 2 vivos. Su imperio de contrabando había sido destruido, y enfrente tenía a una mujer que había demostrado ser más peligrosa que un ejército. «Esto no ha terminado», murmuró, pero ya estaba retrocediendo. «Sí ha terminado», respondió Paloma, «al menos para ti». Mientras los supervivientes se alejaban cargando a Roberto herido y arrastrando su derrota, Paloma se quedó de pie en lo que había sido su hogar ancestral. Ya no era la misma mujer que había llegado una semana atrás llorando por un novio que la había traicionado. Era algo completamente nuevo, una guerrera que había elegido su destino y estaba dispuesta a defenderlo hasta la muerte. Y ahora que llegaste hasta aquí, dinos en los comentarios de dónde nos estás viendo. Tu presencia importa, y tu historia también. 6 meses después de la batalla que cambió su vida para siempre, Paloma Herrera ya no existía. En su lugar vivía una mujer que los habitantes de Agua Fría habían comenzado a llamar la Guardiana de la Sierra. Se despertó como cada mañana al salir el sol, en la nueva cabaña que había construido con Kai en un lugar más estratégico del terreno. Desde la ventana de su habitación podía ver el cráter donde habían estado los túneles ancestrales, ahora convertido en un pequeño lago natural que reflejaba el cielo como un espejo.
Kai ya estaba levantado, como siempre. Lo encontró en la cocina preparando café y tortillas de harina, una rutina que habían desarrollado sin necesidad de palabras. Se habían vuelto un equipo perfecto, anticipando las necesidades del otro, moviéndose por la vida con la misma fluidez con la que habían luchado juntos. «Joaquín viene hoy», le dijo Kai mientras le pasaba una taza de café humeante. «¿Trae más estudiantes?» 3 muchachas de Hermosillo. Sus familias las enviaron para que aprendan medicina tradicional. Paloma sonrió. En los últimos meses, su cabaña se había convertido en algo inesperado, una escuela. Joaquín había comenzado a enviarle mujeres jóvenes que querían aprender las artes curativas ancestrales, y Paloma había descubierto que tenía un don natural para enseñar el conocimiento que había heredado de su abuela. Pero no era solo medicina lo que enseñaba, también enseñaba autodefensa, supervivencia y algo más importante, cómo encontrar la fuerza interior para defenderse contra cualquiera que tratara de quitarles lo que era suyo por derecho. Después del desayuno, caminaron hasta el nuevo huerto que habían plantado, donde antes había estado la cabaña original. Las plantas medicinales crecían en hileras perfectas: manzanilla, hierbabuena, árnica, ruda y docenas de especies que Paloma ahora sabía identificar y usar. «¿Nunca te arrepientes?», le preguntó Kai mientras revisaban las plantas. «¿De haber destruido algo que valía tanto dinero?». Paloma se enderezó, limpiándose la tierra de las manos. La pregunta la había perseguido durante semanas después de la batalla, pero ahora tenía una respuesta clara. Cada peso de ese dinero habría estado manchado de sangre. Sangre de las personas que esas drogas matarían, sangre de las familias destruidas, sangre de los inocentes que morirían en las guerras de territorio. No quería esa clase de riqueza. ¿Y ahora qué tienes?». Paloma miró a su alrededor. La sierra se extendía en todas direcciones, verde y salvaje y libre. En la distancia podía ver el humo de las cocinas de Agua Fría, un pueblo que ahora la respetaba y la protegía, como ella los protegía a ellos. Tenía conocimiento, tenía propósito, tenía un hombre que la amaba por quien realmente era. «Tengo todo lo que realmente importa». Al mediodía llegó Joaquín con las 3 muchachas. La mayor tenía 20 años y se llamaba Rosa. Había huido de un matrimonio forzado en Hermosillo. Las otras 2, gemelas de 18 años llamadas Luna y Sol, habían perdido a sus padres en un enfrentamiento entre carteles y no tenían a dónde ir. Paloma las recibió como había recibido a todas las que habían llegado antes, con comprensión, pero también con advertencias claras sobre lo que significaba vivir en la sierra. «Aquí no hay lugar para princesas», les dijo mientras las llevaba a la cabaña. «Si se quedan, van a trabajar duro, van a aprender a defenderse y van a descubrir cosas sobre ustedes mismas que tal vez no quieran saber». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Rosa, con la misma mirada desafiante que Paloma había tenido cuando llegó. «Van a descubrir qué tan fuertes pueden ser cuando no tienen otra opción. Van a aprender que la persona que creían ser era solo una máscara que se ponían para complacer a otros, y van a tener que decidir si quieren ser esa persona falsa y segura o esta persona real y peligrosa». Las gemelas se miraron entre sí nerviosamente, pero Rosa asintió con determinación. «Quiero ser peligrosa». «Bien, porque la vida ya es peligrosa. La diferencia es si eres peligrosa para los que te quieren lastimar o si eres peligrosa solo para ti misma». Esa tarde, mientras Kai enseñaba a las nuevas estudiantes a identificar plantas venenosas, Paloma recibió una visita que no esperaba. Don Evaristo, el mismo hombre que había venido a recoger el anillo prestado de Alejandro el día de su boda cancelada, subía por el sendero con expresión preocupada. «Señora Paloma», la saludó con respeto. Ya no la llamaba señorita. «Tengo noticias del pueblo». «¿Qué clase de noticias?». «Su hermano Roberto está en Agua Fría. Llegó esta mañana, cojeando todavía por el balazo que le dio. Dice que quiere hablar con usted». Paloma sintió que la vieja furia se encendía en su pecho, pero ya no era la misma rabia ciega de antes. Era algo más frío, más controlado. «¿Vino solo?». «Sí, parece quebrado. Dice que tiene algo importante que decirle». Paloma miró hacia donde Kai estaba enseñando. Él había escuchado la conversación y la miraba con una pregunta silenciosa en los ojos. Ella asintió. «Dile que puede subir, pero que venga desarmado y solo». Una hora después, Roberto Herrera llegó a la nueva cabaña. Paloma se sorprendió al verlo. Había perdido mucho peso, tenía canas que no tenía antes y caminaba con una cojera pronunciada. Pero lo que más la impactó
fue la expresión de sus ojos, la misma expresión derrotada que ella había tenido el día de su boda. «Hola, hermana», dijo simplemente. «No soy tu hermana», respondió Paloma sin moverse del porche donde estaba sentada. «Los hermanos no se venden entre ellos». Roberto bajó la cabeza. «Tienes razón. Vine a pedirte perdón y a traerte esto». Sacó de su bolsillo un fajo de billetes arrugados. «Es todo el dinero que nos dieron por venderte. No lo gasté, no pude, no lo quiero. Por favor. ¿Es lo único que puedo hacer para... ¿Para qué? ¿Para limpiar tu conciencia?» «No funciona así, Roberto». Su hermano se quedó en silencio durante largos minutos. Finalmente levantó la vista. «Papá murió la semana pasada». Paloma sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero no dejó que la emoción se mostrara en su cara. «¿Cómo?» «Infarto». Los doctores dijeron que fue el estrés. No había podido dormir bien desde lo que pasó aquí. Seguía repitiendo tu nombre. Demasiado tarde para arrepentimientos. Antes de morir me pidió que viniera a buscarte, que te dijera que te perdone». Paloma se puso de pie lentamente. «¿Que yo lo perdone a él?» Su voz era peligrosamente baja. «Él me vendió como ganado. Me abandonó el día más importante de mi vida. Envió sicarios a matarme. ¿Y quiere que yo lo perdone?» «Sí. Entonces dile cuando lo veas en el infierno que Paloma Herrera murió el día que él la traicionó y que la mujer que vive aquí ahora no tiene familia que perdonar». Roberto comenzó a llorar. «Por favor, hermana, somos la única familia que nos queda». «No», dijo Paloma, «esta es mi familia ahora». Señaló hacia donde Kai estaba enseñando a las muchachas, hacia Joaquín, que había llegado para una consulta médica, hacia los habitantes de Agua Fría que comenzaban a subir por el sendero para la clínica nocturna que Paloma había establecido. «Esta gente me acepta por quien soy, no por quien quieren que sea. Esta gente arriesgaría su vida por mí, como yo arriesgaría la mía por ellos». «Eso es familia, Roberto, no la sangre que nos une por accidente». Su hermano se limpió las lágrimas. «¿Qué debo decirle a mamá? ¿A Carmen? Diles que estoy muerta. Será más fácil para todos. ¿Y si algún día cambiases de opinión?» Paloma lo miró con ojos que habían visto demasiado para ser jamás ingenuos otra vez. «Ese día nunca va a llegar, Roberto. Pero si algún día tú o cualquiera de ustedes necesitan ayuda médica, pueden venir. No por familia, sino por humanidad. Es lo único que puedo ofrecer». Roberto se alejó con los hombros caídos, dejando el dinero en el suelo. Cuando desapareció entre los árboles, Kai se acercó a Paloma. «¿Estás bien?» «Sí, por primera vez en mi vida, estoy exactamente donde debo estar». Esa noche, después de atender a los últimos pacientes de la clínica, Paloma y Kai se sentaron en el porche de su nueva cabaña. Las estrellas brillaban con una intensidad que era imposible ver en la ciudad, y el aire nocturno llevaba el aroma de las plantas medicinales de su huerto. «¿Te imaginas cómo sería tu vida si Alejandro no te hubiera abandonado?», preguntó Kai. Paloma consideró la pregunta seriamente. «Estaría viviendo en una casita en Hermosillo, teniendo bebés, cocinando para un hombre que no me respeta, fingiendo ser feliz mientras me muero por dentro. ¿Lo extrañas? ¿A Alejandro? No. ¿A la persona que era antes? A veces. Era más fácil ser esa persona. Pero no era real. Era una versión de mí, diseñada para complacer a otros. Esta persona que soy ahora es terrifying y complicada y peligrosa, pero es mía». Kai tomó su mano. «Me alegra que Alejandro te haya abandonado». «¿En serio? Si no lo hubiera hecho, nunca habrías llegado aquí. Nunca habrías descubierto quién realmente eres. Y yo nunca habría conocido a la mujer más extraordinaria del mundo». Paloma se giró para mirarlo. En 6 meses, su relación había evolucionado naturalmente desde compañeros de batalla hasta algo mucho más profundo. No habían necesitado palabras románticas o gestos dramáticos. Su amor había crecido como las plantas medicinales de su huerto, lentamente, naturalmente, con raíces profundas. «Kai, ¿crees que mi abuela sabía que esto iba a pasar? Tu abuela era una mujer muy sabia. Creo que sabía que algún día tendrías que elegir entre ser la mujer que otros querían que fueras y ser la mujer que naciste para ser. ¿Y crees que elegí bien?». En lugar de responder, Kai señaló hacia el valle. Desde su posición elevada podían ver las luces de Agua Fría, donde familias enteras dormían en paz, sabiendo que alguien las protegía. Podían ver el humo de la cabaña, donde las 3 nuevas estudiantes estaban aprendiendo a ser fuertes. Podían ver la tierra que habían defendido
y que ahora florecía bajo su cuidado. «Mira lo que construiste de la nada», dijo finalmente. «Mira a la mujer en la que te convertiste. Mira la diferencia que estás haciendo en el mundo». Paloma sonrió. Tenía razón. El día que la abandonaron en el altar había sido el peor día de su vida, pero también había sido el día que había comenzado su vida real. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo. «Si pudiera regresar en el tiempo y cambiar lo que pasó, evitar que me abandonaran, evitar todo el dolor, ¿lo harías? No, ni en 1.000.000 de años». Porque había aprendido algo que ninguna mujer debería tener que aprender de la manera difícil, que a veces las peores traiciones te llevan hacia tu mejor destino, que a veces tienes que perderlo todo para descubrir todo lo que realmente eres, y que a veces el final de tu historia es solo el comienzo de quien estabas destinada a ser. Esa noche, mientras Kai dormía a su lado y las montañas la protegían como una madre abraza a su hija, Paloma Herrera cerró los ojos por última vez. Cuando los abrió al amanecer, era completamente y para siempre la guardiana de la sierra.